Buenas noches, bienvenidos a nuestra exposición acerca del COVID-19. Esta charla estará presentada por Jocelyn de Faz, Cristel Franco, Valesca Delgado, Andreina Fuentes, Lenny Quiñones y quien les habla, Alison Torres. Lo primordial que debemos conocer es que los coronavirus, pertenecientes a la familia de los coronaviridae, fueron identificados por primera vez a mediados de la década de 1960. Los coronavirus son virus pleomórficos de RNA monocatenario y su nombre deriva del aspecto similar a una corona, que ésta genera proyecciones similares a bastos que se proyectan a partir de la cubierta viral, como podemos observar en la imagen del lado izquierdo. Antecedentes de los coronavirus. Hasta la fecha hay 7 especies conocidas de coronavirus que causan enfermedades en humanos. 4 de estas especies, que son el 229E, el OC43, el NL63 y el HKU1, son prevalentes y típicamente causan síntomas de resfriado común en individuos inmunocompetentes. El SARS-CoV fue el agente causal de los brotes de síndrome respiratorio agudo severo en el año 2002 y 2003 en la provincia de Guangdong, China. El MERS-CoV fue el patógeno responsable de brotes de enfermedades respiratorias graves en el año 2012 en el Medio Oriente. Y por último se encuentra el SARS-CoV-2, que es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus de 2019, también denominado como el COVID-19, que comenzó en Wuhan, China. Cronología del COVID-19. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, provincia de Hubei, China, notifica un grupo de casos de neumonía de origen desconocida en la ciudad. Posteriormente, se determina que están causados por un nuevo coronavirus. El 4 de enero del 2020, la OMS informa por medio de las redes sociales de la existencia de un conglomerado de casos de neumonía sin fallecimiento en Wuhan. El 13 de enero del 2020 se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, el primero registrado fuera de China. Para el 23 de enero del 2020, China limita movimiento desde y hacia Wuhan. El 30 de enero del 2020 se realiza la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional y para el 11 de marzo la OMS declara como una pandemia. Las cifras actuales a nivel mundial de personas infectadas por el COVID-19 se elevan ya a millones, pero dentro de los 3 países con más casos reportados se encuentra Estados Unidos con 1.718.115 casos, seguido por Brasil con 438.238 casos y en tercer lugar se encuentra Rusia con 379.051 casos. Pero cuando nosotros nos referimos a los países con mayor número de tasa de mortalidad, primero se va a encontrar a Estados Unidos con 101.617 fallecidos. En segundo se va a encontrar el Reino Unido con 37.919 defunciones. Y en tercer lugar se va a encontrar Italia con 33.142 fallecidos. Cronología del COVID-19 en el Ecuador. El 29 de febrero, el Ministerio de Salud Pública anunció el primer caso confirmado de coronavirus, el cual se trataba de una ciudadana ecuatoriana que llegó desde España el pasado 14 de febrero por el aeropuerto de Guayaquil, pero esta no presentaba síntomas. Días posteriores presentó malestar general acompañada de fiebre, razones por las cuales fue hospitalizada y se le realizaron las pruebas respectivas para la enfermedad de COVID-19, la cual dio positiva. El 11 de marzo de 2020, por la ex ministra de Salud, se declara el estado de emergencia en el Ecuador. El 13 de marzo se registró la primera muerte o el primer fallecimiento por COVID-19 en el país, quien fue la primera infectada que llegó desde España. El 14 de marzo, es decir, un día después, fallece la hermana de la paciente cero. Y para el 26 de marzo
Se registra 1.382 casos confirmados en 21 provincias del país y 34 decesos dentro de las provincias del Guaya, Pichincha y Los Ríos. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, el INSPI, ha tomado 113.808 muestras, de las cuales 38.571 son positivas para COVID-19. Las condiciones de los 38.571 casos de COVID-19 que se han confirmado en el país son 15.406 estables en el aislamiento domiciliario, 11.071 altas epidemiológicas, 464 hospitalizados estables, 231 hospitalizados con pronóstico reservado, 4.269 casos con alta hospitalaria, 3.850 recuperados y 3.334 fallecidos. El MSP dispone al momento de 27 hospitales para atención específica de casos de coronavirus, 2.100 centros médicos y además de 133 hospitales habilitados para atender a la ciudadanía para otro tipo de consultas. Hablaré sobre la fisiopatología, manifestaciones clínicas y complicaciones. Morfología de SARS-CoV-2. Este es un beta-coronavirus envuelto que contiene un ARN de cadena sencilla, no segmentado en sentido positivo. Se le llama coronavirus por la corona de puntas que se puede observar alrededor del virus en imágenes de microscopía electrónica. Estas puntas corresponden a las glicoproteínas espiga o S, que están distribuidas en toda la superficie viral. Estas van a ser responsables de la unión y fusión del virus con las membranas celulares. La proteína de membrana o proteína M es responsable del transporte de transmembrana de nutrientes, liberación de la partícula viral y eventual formación de su envoltura. También va a tener proteínas de nucleocápside y de envoltura. Replicación. La unión a un receptor expresado por células del huésped es el primer paso para una infección viral. El receptor celular que va a ser identificado por la glicoproteína espiga de este virus es la enzima convertidora de angiotensina 2. La glicoproteína espiga o S utiliza las dos subunidades funcionales para lograrlo, es decir, la subunidad S1 es responsable de la unión con el receptor de la célula del huésped y la subunidad S2 es responsable de la fusión del virus con las membranas celulares. Cuando la glicoproteína S se une al receptor ECA2, el complejo resultante va a ser procesado por la proteasa transmembrana tipo 2, lo que conduce a una escisión de la enzima convertidora de angiotensina 2 y a la activación de la glicoproteína en espiga, iniciando un proceso de unión y fusión del virus con la membrana celular, y esto va a finalizar con la entrada del virus a la célula del huésped. Al finalizar la fusión virus-membrana celular, el ARN genómico viral va a liberarse en el citoplasma y se denuda para permitir la formación de las poliproteínas 1A y 1AB, la transcripción de los ARN subgenómicos y replicación del genoma viral. Las glicoproteínas de envoltura recién formadas se insertan en el retículo endoplásmico rugoso o en las membranas de Golgi. El ARN mensajero y las proteínas de nucleocápside se combinan para formar los viriones. Las partículas virales recién formadas entonces van a brotar dentro del compartimento intermedio retículo endoplásmico Golgi. De ese compartimiento, las vesículas que contienen los viriones emergen y migran hacia la membrana plasmática celular.
con la cual se fusionan armando partículas virales completas, que son liberadas por la célula y proceden a infectar a nuevas células. Patogénesis. Se cree que el periodo de incubación de COVID-19 es dentro de los 14 días posteriores a la exposición, y la mayoría de los casos ocurren aproximadamente de 4 a 5 días después. En un estudio de 1.099 pacientes con COVID-19 sintomático confirmado, la mediana del periodo de incubación fue de 4 días, en un rango intercuartil de 2 a 7 días. El virus puede acceder al tracto respiratorio a través de las membranas mucosas, especialmente la nasal, orofaringea y laringea, y por continuidad hacia los pulmones. Posteriormente, puede ingresar a la sangre desde los pulmones, causando viremia y finalmente atacando todos los órganos que expresan la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una enzima adherida a la membrana celular de células ubicadas en el cerebro, corazón, arterias, endotelio respiratorio, pulmones, específicamente en sus células alveolares tipo 2, hígado, intestinos, riñones y testículos. Su función principal es reducir la presión arterial al catalizar la escisión de la angiotensina 2 en angiotensina 1. El SARS-CoV-2 causa una respuesta inflamatoria sistémica. Esta se inicia con una tormenta de citoquinas, provocando daño alveolar difuso, insuficiencia orgánica múltiple y muerte en los casos muy graves. Manifestaciones clínicas. Generalmente se muestran síntomas de neumonía, como fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. Otros síntomas documentados incluyen tos productiva, cefalea, hemoptisis y diarrea. El recuento de leucocitos en la mayoría de los casos muestra linfopenia. No obstante, el recuento total de glóbulos blancos puede ser más bajo o más alto de lo normal. Un informe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades estimó que solo el 5% de los pacientes estaban gravemente enfermos, es decir, que estos pacientes mostraban shock, insuficiencia respiratoria, que necesitaban de ventilación mecánica, disfunción orgánica múltiple también. El 14% sufría de neumonía grave, lo que iban a mostrar una baja saturación de oxígeno, más del 50% del parénquima pulmonar involucrado en imágenes de tórax dentro de 1 a 2 días, y la mayoría de pacientes presentaron una neumonía leve, es decir, el 81%, y el resto no mostraron síntomas después de todo, y la tasa de letalidad general se vio afectada en un 2.3%, 5.8% en Wuhan a 0.7% en el resto de China. Complicaciones. Dentro de esta tenemos que el síndrome de distrés respiratorio agudo va a ser la principal complicación en pacientes con enfermedad grave y puede manifestarse poco después del inicio de la disnea. En un estudio de 138 pacientes descritos, este síndrome se desarrolló en un 20%, en una mediana de 8 días después del inicio de los síntomas. También se presenció arritmias, insuficiencia cardíaca y shock. En un estudio, estos se presentaron en 17, 7 y 9% respectivamente. En 21 pacientes gravemente enfermos ingresados en UCI en Estados Unidos, un tercio desarrolló miocardiopatía. De acuerdo con las complicaciones tromboembólicas, la embolia pulmonar y accidente cerebrovascular agudo se presentó incluso en pacientes menores de 50 años sin factores de riesgo. El dímero D, tiempo de protrombina, transaminasas hepáticas y procalcitonina son altas entre los pacientes críticos. El síndrome de Guillain-Barré puede aparecer con un inicio de 5 a 10 días después de los síntomas iniciales.
Por otro lado, se ha descrito un síndrome inflamatorio multisistémico con características clínicas similares a la de enfermedad de Kawasaki y síndrome de shock tóxico en niños con COVID-19. Los estudios de autopsia han observado ARN de SARS-CoV-2 detectable y en algunos casos antígeno, tanto en riñones, hígado, corazón, cerebro y sangre, además de las muestras del tracto respiratorio, lo que sugiere que el virus se disemina sistémicamente en algunos casos. Según la OMS, el tiempo de recuperación es de 2 semanas para infecciones leves y de 3 a 6 semanas para enfermedades graves. Las infecciones secundarias no parecen ser complicaciones comunes de COVID-19 en general. En una revisión de 9 estudios, la tasa de coinfecciones bacterianas o fúngicas fue del 8%. Estos incluyeron principalmente infecciones respiratorias y bacteriemia. Varios informes han descrito aspergilosis invasiva entre pacientes inmunocompetentes con síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19. En imágenes se mostraron características radiográficas torácicas anormales en casi todos los pacientes. Se pudieron ver opacidades irregulares bilaterales, con frecuencia en radiografía de tórax, mientras que se observaron opacidades en vidrio esmerilado en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Los hallazgos de tomografía típicos incluyen múltiples opacidades en vidrio esmerilado con o sin patrón reticular y consolidaciones parenquimatosas que involucran ambos pulmones. También se pudo observar dilatación microvascular, tabiques interlobulares gruesos y broncograma aéreo. Se han observado cambios en tomografía en pacientes antes del inicio de los síntomas y de detección de ARN del virus en muestras de las vías respiratorias superiores. Yo les hablaré sobre el diagnóstico y manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave de este virus. Mi nombre es Cristel Franco Lor. Diagnóstico. La sospecha clínica y criterios para la prueba. La probabilidad de COVID-19 debe considerarse principalmente pacientes con fiebre de nueva aparición o síntomas del tracto respiratorio como por ejemplo la tos, la disnea. También debe considerarse pacientes con enfermedad grave de tracto respiratorio inferior sin ninguna causa clara. La probabilidad de COVID-19 aumente si el paciente reside o haya viajado en los últimos 14 días a un lugar donde hay transmisión comunitaria. También si ha tenido contacto cercano con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en los 14 días anteriores, incluso a través del trabajo en entornos en atención médica. El contacto cercano incluye dentro aproximadamente de 1 a 2 metros de la persona con COVID, durante más de unos minutos sin usar el equipo de protección personal, o tener contacto con secreciones infecciosas sin este equipo de protección. Si es posible, todos los pacientes sintomáticos con sospecha de infección deben someterse a pruebas. El diagnóstico no puede hacerse definitivamente sin pruebas microbiológicas. Según el Centro de Control de Enfermedades, el Centro de Control Europeo y la Organización Mundial de la Salud, actualmente recomiendan el diagnóstico de COVID mediante la prueba molecular que detectan el ARN del virus del SARS-CoV-2. Sin embargo, estas pruebas requieren un tiempo entre 4 a 6 horas en el mejor de los casos para obtener un resultado. Además, depende de la disponibilidad de la infraestructura especializada, de personas entrenadas, de profesionales entrenados y múltiples reactivos. Según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, han demostrado su utilidad en series de casos en las que detectan anticuerpos totales, inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, con una severidad creciente en el curso de la infección, que es mayor al 90% a la segunda semana tras el inicio de los síntomas. Por lo tanto, pueden tener menos utilidad para el diagnóstico de contexto agudo. Además, se ha observado que durante los primeros 7 días tras el inicio de los síntomas, la PCR es positiva en el 100% de los pacientes y se va negativizando según pasan los días, de manera que el porcentaje da positivo era el 90% entre los 8
hasta los 9 días y del 70% entre los 15 a los 29 días de inicio de los síntomas. En el Ecuador se establece pautas de uso de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos de SARS-CoV-2, de acuerdo al escenario epidemiológico de transmisión, disponibilidad de pruebas y capacidad de procedimiento de las muestras. La prueba detecta inmunoglobulinas de tipo G y M. La inmunoglobulina M revela la respuesta inmunológica frente a las infecciones activas, mientras que la inmunoglobulina G indica la presencia de infecciones no actuales, es decir, aquellas que ya han desarrollado una respuesta inmunitaria secundaria. Aquí podemos observar un cuadro de interpretación de los anticuerpos en las pruebas rápidas, donde la inmunoglobulina G negativa, al igual que la M, quiere decir que está ausente la enfermedad. Sin embargo, si el cuadro clínico es compatible con el COVID-19, se debe considerar realizar la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, la PCR. Si la inmunoglobulina G es positiva, al igual que la M, quiere decir que está presente la enfermedad, por lo tanto el paciente debe ser aislado. Si la inmunoglobulina G es positiva y la M es negativa, quiere decir que tiene inmunidad o está en fase final de la infección o ha sido una infección pasada y curada. Esto puede requerir prueba molecular para determinar si el paciente aún puede infectar a otros. Si la inmunoglobulina G es negativa y la M es positiva, quiere decir que está en inicio temprano de la enfermedad o es un falso negativo de la inmunoglobulina M. Esto se debe repetir dentro de los 5 a 7 días de la prueba. Si tiene la inmunoglobulina negativa y la M positiva, es un falso positivo. Si la inmunoglobulina G y la M son positivas, indica infección actual. Y aquí se debe realizar la PCR si no hay la posibilidad de repetir la inmunoglobulina G y M. Aplicación de pruebas rápidas de la detección de anticuerpos. Primero está el hábito clínico terapéutico en pacientes que acuden al servicio de emergencia o ingresan con más de 5 días de evolución y que se encuentran dentro de los 10 días posteriores al contacto de sospecha, debido a que pueden haber pacientes con contactos y asintomáticos. También el seguimiento de la respuesta inmune en pacientes infectados con o sin síntomas. Está la investigación epidemiológica para poder comprender la epidemiología del COVID-19, permitiendo también hacer el papel que podrían haber tenido infecciones asintomáticas e inferir la seroprevalencia de una localidad o población determinada. La investigación clínica para trabajo de investigación y futura evaluación de la vacuna. El tamitaje, la detección de anticuerpos que ayudaría a identificar aquello que han creado inmunidad y puedan volver al trabajo cercano a posibles individuos infectados, minimizando el riesgo de la propagación del virus en su entorno. En el manejo clínico de las infecciones respiratorias agudas graves en este virus, se ha investigado, según UpToDate, muchos pacientes con COVID-19 conocido o sospechado tiene una enfermedad leve que no justifica la atención de nivel hospitalario. Es preferible que dichos pacientes se recuperen en el hogar, ya que evitan exposiciones potenciales y reducen la carga sobre el sistema de atención médica. En cambio, en los pacientes hospitalizados con infecciones respiratorias agudas graves, tanto adultos como niños, es indispensable el manejo entre las que se deben contemplarse las medidas de prevención y control de la infección y tratamiento sintomático optimizado para los pacientes en estado crítico. El cuadro de infección por el COVID-19 puede ser leve, moderado o grave. El último cursa con neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, septicemia o shock septicémico. En la neumonía leve, el paciente con neumonía sin signos de neumonía grave. Los niños tienen neumonía no grave, presentan tos o dificultad respiratoria junto con taquipnea. En los menores de 2 meses va a ser mayor a 60, en los niños de 2 a 11 meses mayor a 50, en los niños de 1 a 5 años mayor a 40 respiraciones por minuto, sin signos de neumonía grave. En la neumonía grave, los adolescentes adultos presentan fiebre, la sospecha de infección respiratoria, junto con la frecuencia respiratoria mayor a 30, una saturación de oxígeno menor al 90% en aire ambiente. En los niños con tos o dificultad respiratoria y signos
como la cianosis central, como también la saturación de oxígeno menor al 90%. Va a presentar gemidos, tiraje costal muy acentuado, signos de neumonía con signos general de riesgo como la incapacidad para mamar o beber, letargo o inconsciencia o convulsiones. El diagnóstico es clínico y normalmente para poder descartar las complicaciones se debe realizar exploraciones de imagen torácicas. En el síndrome de dificultad respiratoria, al inicio va a ser síntomas respiratorios de una nueva aparición o un agravamiento de un cuadro clínico. Se debe realizar imágenes torácicas en las cuales puede aparecer opacidades bilaterales no atribuibles completamente a un derrame o atelectasia pulmonar, lobular o nódulos. El origen del edema puede ser una insuficiencia respiratoria no atribuible completamente a una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Para ello hay que evaluar, como por ejemplo en ecocardiograma, para poder descartar edema hidrostático si no hay un factor de riesgo. Se debe de priorizar la oxigenación tanto en los niños como en los adultos para poder catalogar si es un síndrome de dificultad respiratoria leve, moderada o grave. En la septicemia en los adultos tiene signos de disfunción orgánica como las alteraciones del estado mental, disnea o taquipnia, hipoxemia, oliguria, taquipnia, debilidad de pulso, extremidades frías, hipotensión, piel moteada o signos analíticos de coagulopatía, trombocitopenia, acidosis, lactoacidosis o hiperbilirubinemia. En los niños, la infección es documentada o sospecha de infección y puede haber al menos 2 criterios del síndrome de dificultad respiratoria aguda, en uno de los cuales debe ser una alteración de temperatura o la cifra de leucocitos. En el choque septicémico, en los adultos hay una hipotensión persistente a pesar de la reposición de la volemia que requirió vasopresores para poder mantener la tensión arterial media, ya sea mayor o igual de 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico mayor a 2. En los niños puede haber una hipotensión o 2-3 de los factores como la alteración del estado mental, bradicardia o taquicardia, prolongación del tiempo de llenado capilar mayor a 2 centímetros o vasodilataciones por pulso capricante y calor, taquipnia, piel moteada, petequias y entre otras. Bueno, en este cuadro podemos resumir las aplicaciones de las medidas de prevención y control de infecciones en pacientes con infección presunta o confirmada por este virus. En la priorización debemos ofrecer al paciente la mascarilla quirúrgica y si es sospechoso hay que conducirlo a una zona separada. Mantener la separación de al menos 1 o 2 metros entre pacientes sospechosos u otros pacientes. Permitir que todos los pacientes que al toser, o sea, hay que pedirle que al toser, otra vez, 1, 2, 3. En este cuadro podemos resumir la aplicación de medidas de prevención y control de las infecciones en pacientes con infección presunta o confirmada por el virus. En la priorización hay que ofrecer al paciente mascarilla quirúrgica y conducirlo a una zona separada si es sospechoso. Mantener una separación de al menos 1 o 2 metros entre los pacientes sospechosos y otros pacientes. Pedirle a todos los pacientes que al toser o estornudar taparse la boca y la nariz con un pañuelo o con el codo flexionado. Hay que respetar las prácticas de higiene de manos tras el contacto de secreciones respiratorias. En la observación de las precauciones contra la transmisión por gotículas, deberíamos utilizar mascarilla quirúrgica al trabajar al menos de 1 o 2 metros del paciente. Colocar a los pacientes en habitaciones individuales o agrupar a los que tengan el mismo diagnóstico etiológico. Y si no se sabe qué diagnóstico puede ser, agrupar a los pacientes que tengan un diagnóstico similar según los factores de riesgos epidemiológicos con una separación espacial. Si vamos a tener cerca a un paciente con síntomas respiratorios, deberíamos utilizar un equipo de protección ocular, ya sea mascarillas faciales o gafas de protección, porque pueden esparcir sus secreciones. Y restringir los desplazamientos de los pacientes dentro de las instituciones y asegurarse de que usen las mascarillas quirúrgicas cuando salgan de las habitaciones.
En observaciones de precauciones contra la transmisión por contacto, se debe utilizar el equipo de protección personal para entrar a la habitación y quitárselo al salir. Debe ser posible utilizar equipos desechables, como por ejemplo estetoscopio, esfingomanómetros y termómetros. Y si es necesario utilizar el mismo equipo con distintos pacientes, limpiarlos y desinfectarlos después de usarlo con cada paciente. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca con las manos si pueden estar contaminadas. Tenga o no los guantes. Hay que evitar la contaminación de las superficies del entorno que no se utilicen directamente por el cuidado del paciente, como por ejemplo los tiradores de las puertas y los interruptores de la luz. Hay que ventilar suficientemente la habitación y evitar el traslado o el desplazamiento de los pacientes. Y está de más decir que también hay que respetar las prácticas de higiene de las manos, lavarse frecuentemente. Observar las precauciones contra la transmisión por vía aérea al realizar intervenciones que generen aerosoles, es decir, aspiraciones de las vías aéreas, broncoscopías, intubaciones o reanimación cardiopulmonar. Se debe llevar un equipo personal de protección como guantes, batas con mangas largas, protección ocular y mascarillas respiratorias de ajuste comprobado y filtro de partículas como nivel de protección de N95. Siempre que sea posible, llevar a cabo las intervenciones que generen aerosoles en las habitaciones individuales con ventilaciones adecuadas, es decir, con presión negativa y un mínimo de 12 renovaciones de aire por hora o al menos de 160 litros, según dos pacientes en habitaciones o ventilación natural, en las que las habitaciones estarán presentes solamente las personas estrictamente necesarias. Y también hay que atender al paciente en el mismo tipo de habitaciones después de iniciar la ventilación mecánica. Por último, tratamiento sintomático y seguimientos tempranos. Hay que administrar inmediatamente la oxinoterapia suplementaria a los pacientes con infección respiratoria aguda grave y signos de dificultad respiratoria, hipoxemia, choque. Al iniciar la oxinoterapia a razón de 5 litros por minuto y ajustar el flujo hasta alcanzar una saturación de oxígeno mayor al 90% en mujeres no embarazadas y una saturación de oxígeno mayor al 92% en mujeres embarazadas. En los niños que vayan a requerir la atención urgente, hay que administrar la oxinoterapia durante la reanimación hasta alcanzar una saturación mayor al 94% y en caso de que no sea, mayor al 90%. Administrar líquidos con prudencia a los pacientes con infección respiratoria aguda cuando no haya índices de choque, ya que una reanimación con administración intensa de líquidos puede empeorar la oxigenación, especialmente en lugares donde hay disponibilidad limitada. Administrar un tratamiento empírico con antimicrobianos para tratar todos los patógenos que puedan causar la infección grave. Administrar el antimicrobiano en el plazo de 1 hora tras la evaluación inicial del paciente con septicemia. Aunque se sospeche que el paciente pueda tener la infección por el coronavirus, hay que administrar el tratamiento respectivo y también el empírico con antimicrobianos que considere adecuados en el plazo de 1 hora tras detectar la septicemia. Este tratamiento empírico se deberá reducir progresivamente en función de los resultados microbiológicos y el razonamiento clínico. Lo que no se deberá hacer es administrar sistemáticamente corticoides en el tratamiento de la neumonía vírica ni en el síndrome respiratorio agudo, al margen de los ensayos clínicos, al menos de que estén indicados por otra razón. Hay que supervisar estrechamente a los pacientes con infecciones graves para determinar si presentan signos de deterioro clínico como la insuficiencia respiratoria que empeora rápidamente y septicemia y administrar de inmediatamente intervenciones de apoyo. Conocer las afectaciones con comorbilidades del paciente a fin de ajustar el manejo de la fase crítica de la enfermedad y valorar el pronóstico. Comunicar pronto con el paciente y su familia. Durante la gestión de los cuidados intensivos del paciente con infección hay que determinar el tratamiento prolongado
deberían continuarse y qué tratamientos deberían interrumpirse temporalmente. Hay que comunicar de forma proactiva a los pacientes y sus familiares y ofrecer apoyo e información sobre el pronóstico. Por lo tanto, también comprender los valores y preferencias del paciente con respecto a las intervenciones para mantenerlo con vida. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andreina Fuentes, soy interna del Hospital General de Guayaquil del IE Ceibos y el tema que vamos a abarcar el día de hoy va a ser acerca de los lineamientos de prevención y control para casos sospechosos o confirmados de SARS-CoV-2 o también considerado como COVID-19. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca de las precauciones estándar que se deben de tomar. Como sabemos, este va a ser un grupo de prácticas de prevención de infecciones que se aplican en la atención a todos los pacientes, independientemente si estos pacientes tienen o no presentan la infección o si esta se encuentra tanto diagnosticada o se va a encontrar en estudio. ¿Cuál va a ser el propósito? Es tratar de prevenir la transmisión de ciertos agentes microbianos desde los pacientes hasta el personal de salud, entre el paciente y paciente y del personal de salud a los pacientes. El objetivo también podría ser el reconocimiento que sea temprano y el control de la fuente de la infección. Tenemos ciertos componentes que van a intervenir las precauciones estándar, como va a ser la higiene de manos, el uso de guantes, el uso de mascarillas quirúrgicas, el uso de protección ocular, uso de gorro, uso de bata, la higiene respiratoria que cubre nuestra tos, limpieza hospitalaria, el manejo de la ropa, la prevención de pinchazos con elementos cortopunzantes y la eliminación de ciertos desechos. Ahora, en cuanto a las estrategias de prevención y control de infecciones, lo primordial es tratar de lavarse lo que van a ser las manos con agua y con jabón y además de eso también utilizar desinfectantes que estos van a ser a base de alcohol. Tenemos que el personal sanitario debe también seguir ciertas indicaciones como va a ser en cuanto a lo que es la higiene de manos, es decir, de acuerdo a los 5 momentos. Como vemos en la imagen, el primero es antes de tocar a lo que va a ser el paciente, segundo es antes de realizar una tarea de limpieza aséptica, después de lo que va a ser el riesgo de cierta exposición a líquidos corporales, 4 es después de tocar al paciente y quinto después de entrar en el entorno con lo que va a ser el paciente. Ahora, en cuanto a las técnicas de higiene de manos, tenemos 2 técnicas que, bueno, se van a parecer mucho. Tenemos el lavado manual y el frotado de las manos. El de lavado manual va a tener una duración de 40 a 60 segundos. Como sabemos, primeramente hay que mojarnos las manos con agua. Luego hay que depositar en la palma de la mano una cantidad suficiente de lo que va a ser el jabón que cubra toda nuestra superficie. Luego hay que frotar las palmas de las manos entre sí. Luego que se frotan las palmas de las manos entre sí, hay que frotar la palma de la mano derecha contra lo que va a ser el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Luego hay que frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Luego se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Luego se frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Luego se va a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Y luego se va a enjuagar lo que van a ser las manos, se seca con toallas que tengan que ser desechables y además de eso se cierra lo que va a ser el grifo y nuestras manos se van a encontrar seguras. Si tenemos que el frotado de manos es casi igual al anterior, solo que tiene una duración de 20 a 30 segundos y va a tener menos pasos. Además de eso vamos a tener una seguridad, hay que asegurar la disponibilidad de que haya agua corriente y además de eso que haya suficiente producto o insumo para la higiene de las manos. Ya, en cuanto a la higiene respiratoria y etiqueta de tos, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo primordial va a ser contener las secreciones respiratorias en donde se producen. En este caso, lo que va a ser el control a nivel del punto de salida. Y es decir, además de eso, evitar la contaminación de las manos de la persona que las produce. Es decir, todas las personas y pacientes deben de cubrir la nariz la nariz y lo que va a ser la boca con un pañuelo o con la parte interna del codo al toser o al estornudar, como lo vemos en la imagen. Y además de eso, tenemos que realizar higiene de manos después de entrar en contacto con ciertas secreciones respiratorias, es decir, el lavado de las manos o el uso de lo que va a ser el alcohol. Ahora, en cuanto al equipo de protección personal, sabemos que el equipo de protección personal es un conjunto de diversos dispositivos que nos van a permitir, que se pueden usar tanto solos o en forma combinada. Esto se utiliza como método de barrera para impedir el contacto entre un paciente, objeto o ambiente, o también el personal de salud, para así evitar que se transmitan ciertos agentes infecciosos.
Ya, como sabemos, la secuencia para colocarse el equipo de protección, tenemos la bata, hay que cubrir lo que va a ser la bata, todo lo que va a ser el torso, desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta la muñeca y doble alrededor de lo que va a ser la espalda. Además de eso, hay que atar por detrás a lo que va a ser la altura del cuello y la cintura. En la colocación de la máscara hay que asegurar lo que son los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza o del cuello. Además, hay que ajustar la banda flexible en el puente de la nariz y hay que acomodar también la cara por debajo de lo que va a ser el mentón. Y hay que verificar si se encuentra lo que va a ser el sellado. Ahora, las gafas protectoras hay que colocar sobre lo que va a ser la cara, los ojos y también hay que ajustar. Los guantes, se dice que se debe de extender los guantes para que se cubran toda la parte del puño en la bata de aislamiento. Ahora, para quitarse lo que va a ser el equipo de protección personal, tenemos que los guantes, en cuanto a lo que va a ser el exterior de los guantes, ya sabemos que el exterior de los guantes va a estar contaminado. Por lo tanto, hay que agarrar la parte exterior de los guantes con la mano puesta, en la que todavía tiene puesto lo que son los guantes y hay que quitárselo. Ahora hay que sostener lo que son los guantes que se quitó con la mano que se va a encontrar enguantada. Hay que deslizar los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no se ha quitado todavía a la altura de la muñeca. Además de eso, hay que retirar lo que va a ser el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante. Y arrojar los guantes en un recipiente o en lo que va a ser los desechos. Ahora las gafas, el exterior de las gafas protectoras o de la careta va a estar contaminada, por lo tanto hay que quitárselo. Hay que tomar por la parte de la banda de la cabeza o de las piezas de las orejas. Además, en cuanto a lo que va a ser la bata, cómo se retira la bata, como sabemos la parte delantera de la bata también van a estar contaminadas, por lo tanto hay que desatar los cordones, tocando solamente lo que va a ser el interior de la bata. Y en cuanto a esto de aquí, tenemos que hay que voltear la bata al revés. Y ahora, en cuanto a lo que va a ser la máscara, el uso de la máscara, cómo se va a quitar la máscara es la parte delantera de la máscara, sabemos que también va a estar contaminada, por lo tanto no se puede tocar. Tenemos primero, hay que agarrar la parte de abajo, luego los cordones o lo que va a ser la banda elástica de arriba y por último quite la máscara o lo que va a ser el respirador. Ahora la correcta colocación de la máscara quirúrgica, como vemos en la imagen, previo hay que realizar lo que es hacer la higiene de manos. Luego se va a colocar lo que va a ser la mascarilla cubriendo toda la nariz, lo que va a ser la boca y luego amarrarla tomando solamente lo que van a ser las tiras. Hay que moldear a la altura de la nariz para que quede cómoda y segura. Como sabemos, ¿qué se debe hacer para quitarla? Hay que desarmar las tiras, eliminar lo que va a ser la mascarilla en depósitos o desechos. Y además de eso hay que realizar nuevamente lo que va a ser higiene de manos. Ya. En cuanto a las características de los equipos de protección personal, vamos a tener el uso de la bata de manga larga descartable con puños reforzados. Tenemos que el objetivo de la bata es tratar de impedir que la ropa se ensucie o se contamine durante ciertos procedimientos que puedan generar salpicaduras tanto de ciertas secreciones, sangre o algún tipo de excreción. Su uso se dice que es obligatorio durante la atención de ciertos pacientes, en este caso estos pacientes que se encuentran contaminados con COVID. Ahora, las mascarillas quirúrgicas, eso va a ser considerado como un dispositivo que va a estar diseñado para contener ciertos microorganismos potencialmente que pueden estar infecciosos. ¿Ya? Esto va a funcionar de adentro hacia afuera. Tenemos que durante la exhalación de lo que va a ser el aire, de la nariz y de la boca, sale con una velocidad que tiene que ser una velocidad alta. Ahora, vamos a tener ciertos respiradores de protección contra ciertas partículas con un nivel de protección mínimo como lo que va a ser la N95. Ya, entonces esto nos va a permitir cubrir lo que va a ser la boca y la nariz, pero a diferencia de las mascarillas, esas van a filtrar lo que va a ser el aire disminuyendo la inhalación de ciertas partículas y nos van también a proteger a lo que va a ser el personal sanitario de ciertos agentes que tengan a ser patógenos. Estas van a funcionar de afuera hacia adentro, lo que es diferente de las mascarillas quirúrgicas. ¿Ya? Además vienen de diversos tipos, como va a ser la R95, la N99, la N95, de acuerdo a cierta combinación. Tenemos que tener una eficiencia para afectar ciertas partículas de entre 0.1 a 0.3. Además de eso, va a tener su denominación y además de eso, el más utilizado va a ser el de, la mascarilla de filtración, que es la de autofiltración 2,
que es la que más se va a usar. Y tenemos que para retirar lo que va a ser la mascarilla al salir de la habitación, hay 3 factores claves necesarios para que el respirador sea efectivo. El respirador debe ponerse correctamente y usarse durante cierta exposición. Como lo vemos aquí, la forma correcta del uso y la forma que va a ser incorrecta en cuanto a lo que va a ser la imagen que estamos viendo. Tenemos que el respirador debe quedarse ajustado contra lo que va a ser la cara del usuario para garantizar que no haya ciertos espacios entre la piel del usuario y del sellado del respirador. Y también que el filtro de respirador debe capturar más del 95% de las partículas de aire que lo atraviesa. Ahora, la protección ocular también impide el contacto de ciertos aerosoles, ciertas salpicaduras también, por lo que no debe sustituir con anteojos que tengan a ser comunes, ya que estos no tienen ningún tipo de efecto de barrera en su contorno alrededor de la mucosa que tiene a ser conjuntival. Vamos a tener también el escudo facial, que también es muy importante. A diferencia de las gafas, estas van a cubrir toda la cara, desde el régimen frontal hasta lo que va a ser el mentón y la zona frontoparietal. Además de eso, tenemos a tener la pechera, que esa va a ser una pieza de material impermeable que va a cubrir tanto la cara anterior del cuerpo, desde el cuello hasta las rodillas, sin cubrir lo que van a ser los brazos. Tenemos también el uso de los guantes, que el propósito es impedir el contacto de la piel de las manos con ciertas fuentes que pueden encontrarse contaminadas, tales como la piel de pacientes colonizados o ciertos infectados por ciertos microorganismos que pueden ser multiresistentes. Y también los guantes gruesos, que deben ser usados por el personal designado durante la ejecución de ciertos procedimientos tanto de limpieza o desinfección de superficies en servicios de lo que va a ser salud. Ahora, la estimación del uso de equipos de protección, tenemos el uso, se debe usar al menos 25 unidades en cuanto a lo que van a ser las batas, las mascarillas quirúrgicas igualmente 25 unidades, el equipo de protección se debe utilizar la N95 o las mascarillas de filtración que van a ser las de filtración 2. También se debe utilizar lo que van a ser guantes, los guantes no estériles, 50 unidades, y también el uso también de protección que tenga ser ocular, es decir, 1 unidad. Ahora, la aplicación de precauciones adicionales provisionales. Tenemos que estas precauciones van a ser precauciones complementarias que se aplican cuando se sospecha o se sabe que un paciente tiene una enfermedad infecciosa, y sobre todo si esta o no se va a encontrar en periodo infectante. Ahora tenemos las vías de transmisión por contacto, ciertas vías, como van a ser la vía de transmisión por contacto, la vía de transmisión por gotas y la vía de transmisión por aire. La vía de transmisión por contacto es el modo de transmisión que tiene que ser más frecuente. Eso se da por contacto directo, cuando el huésped susceptible entra en contacto con microorganismos infectantes a través de un intermediario inanimado. La vía de transmisión por gotas, que es la transmisión de ciertos microorganismos por la generación de ciertas partículas que van a ser de 5 a 100 de diámetro, por lo general pueden ser hasta mayor desde lo que va a ser el tracto respiratorio de la paciente. Eso se pueden dar al toser, a estornudar o al hablar. Y sabemos que por su tamaño no se mantienen en cierta suspensión en lo que va a ser el aire durante más de algunos segundos. Ahora, la vía de transmisión por aire se produce a través de lo que va a ser el aire y consiste en la difusión de ciertas gotas de menos de 5 de diámetro. Pueden mantenerse en suspensión en cuanto a lo que va a ser el aire durante ciertos periodos de tiempo prolongados. Además de eso, se desplazan distancias más largas cuando son empujados por corrientes de aire. Ahora, la generación de ciertos aerosoles, ya tenemos que el mayor riesgo de transmisión por coronavirus puede ser la generación de ciertos aerosoles. Estos pueden ser generados por la realización de ciertos procedimientos clínicos, como cuáles, como intubación traqueal, aspiración traqueal, la ventilación no invasiva, la traqueotomía, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación manual antes de la intubación, la broncoscopía, la toma de muestras mediante lo que va a ser el hisopado nasofaringeo, faringio, oxigenoterapia de alto flujo o aerolinización con cierto nebulizado. Ya, entonces vamos a tener que en cuanto a la atención directa a ciertos pacientes con COVID sin procedimientos que generen aerosol, tenemos que tener tanto precaución estándar, precaución de gotas y precaución de contacto. En atención directa con pacientes también COVID, con procedimientos que generen lo que va a ser aerosol, tenemos que también tener en cuenta la precaución estándar, cierta precaución de aire y también la precaución de contacto.
Bueno, ahora en cuanto a lo que va a ser el equipo de protección que se debe utilizar, lo que van a hacer los trabajadores de salud y familiares, vamos a tener que se debe hacer un buen uso en cuanto a lo que van a ser las batas, también lo que son las mascarillas, los protectores oculares, lo que van a ser los guantes. Y en cuanto a lo que va a ser el familiar o visitante, también tenemos que tener también un buen uso, también de los batas, de los que van a ser las mascarillas, estar a una distancia de 2 metros, el uso también de los guantes. Tenemos que el personal sanitario debe evitar tocarse lo que son los ojos, la nariz o lo que va a ser la boca con las manos, tanto como también de los guantes o si no presenta guantes. También tenemos que después de atender a lo que va a ser el paciente, se debe también de retirar todo lo que va a ser el equipo de protección personal. Hay que desecharlo de forma segura y también realizar lo que va a ser la higiene de manos. Además, también se deberá de utilizar un nuevo equipo de protección personal al atender a otro paciente. Tenemos que el equipo médico debe ser de uso tanto único o desechable, o de uso también de manera individual. Si el equipo tiene que utilizarse con varios pacientes, es decir, debe de limpiarse o debe desinfectarse con alcohol etílico al 70%. También debemos de tener en cuenta que hay que evitar lo que va a ser el movimiento y el transporte de ciertos pacientes fuera de la habitación o sala a menos que sea clínicamente necesario. Además de eso, también tenemos que utilizar ciertos equipos también de radiología y equipos de diagnósticos especiales portátiles, y si el paciente debe de ser transportado, se deben de utilizar ciertas vías que minimicen la exposición a lo que va a ser el personal y también a nivel tanto de los visitantes como a nivel de los pacientes. Se debe de supervisar que los trabajadores sanitarios también tengan todo el equipo de protección personal, tengan de manera adecuada. También hay que informar al servicio que se recibirá al paciente de las posibles precauciones necesarias tan pronto como sea posible, antes de la llegada a lo que va a ser el paciente. Ahora, en cuanto a las tarjetas de aislamiento, de acuerdo a la vía de transmisión, vamos a tener que en cuanto a lo que va a ser el aislamiento por gotas, se debe usar, tenemos que tener una buena higiene de manos, se debe también utilizar lo que va a ser la mascarilla, que es la mascarilla quirúrgica. También las visitas tienen que estar restringidas. La habitación tiene que ser la habitación individual para evitar lo que va a ser el contagio. Hay que limitar también el transporte de ciertos pacientes. En cuanto al aislamiento por contacto, también asimismo hay que lavarnos las manos. Las batas tienen que ser desechables. El uso también de los guantes. También tenemos que el material clínico también tiene que ser de manera individual. Las visitas también se deben de encontrar restringidas. Hay que limitar el transporte de ciertos pacientes. Y en cuanto al aislamiento por aire, tenemos que la habitación también tiene que ser individual. Debe de haber presión negativa. También hay que tener una buena higiene en las manos. La protección respiratoria con respirador tiene que ser con N95. ¿Ya? Y también tenemos que las visitas deben de ser también restringidas y asimismo también limitar el transporte de ciertos pacientes. Ahora, en cuanto a las precauciones para evitar el contagio por vía aérea, ciertos procedimientos que generan aerosoles, tenemos que el personal sanitario debe utilizar lo que va a ser las mascarillas N95, que son las recomendadas. Siempre tienes que comprobar lo que va a ser el ajuste y que se encuentre bien en cuanto a lo que va a ser el sellado. Y también tener en cuenta que la barba podría también impedir el ajuste correcto del respirador. Ahora, para la colocación del respirador N95 tenemos que, previo a realizar lo que va a ser la higiene de manos, hay que colocar el respirador en la palma de su mano con la parte que se coloca sobre la nariz tocando los dedos. Ahora, hay que agarrar el respirador en la palma de la mano con la mano que se va a encontrar ahuecada, dejando que las bandas caigan sobre lo que va a ser la mano y sostenga el respirador debajo de la barbilla, con la parte que se coloca sobre la nariz mirando hacia arriba, como lo vemos en la imagen. Además de eso, tenemos que la banda superior en respiradores de banda única o doble banda se coloca sobre lo que va a ser la cabeza, descansando en el área superior de la parte de atrás de la cabeza, y además de eso la banda inferior se coloca alrededor del cuello, debajo de las orejas. Además de eso, también tenemos que colocar la punta de los dedos de ambas manos en la parte superior de lo que va a ser el gancho del metal, para así cubrir lo que va a ser la nariz. Ahora,
En cuanto a lo que va a ser el equipo de protección personal por el trabajador sanitario en precauciones por aire, tenemos que el personal de salud también debe tener un correcto uso en cuanto a lo que va a ser las batas, las mascarillas, que en este caso la N95, los protectores oculares y también la presencia también de los guantes. Ya hay que también tener una buena revisión en cuanto a lo que va a ser el ajuste. Hay que colocar ambas manos sobre lo que va a ser el respirador y aspira un poco de aire para revisar si el respirador se ajusta totalmente a su cara, como lo vemos en la imagen. Ahora, con las manos todavía tapando completamente lo que va a ser el respirador, hay que botar el aire por la nariz y por la boca. Si siente que el aire se filtra, no hay un ajuste adecuado. Ahora, si el aire se filtra alrededor de la nariz, hay que reajustar lo que va a ser la pieza de la nariz según lo indicado, y si el aire se filtra por todos los lados de la mascarilla, hay que reajustar las bandas a lo largo de la cabeza hasta que se obtenga un ajuste que se encuentre adecuado. Ahora, si no se puede obtener ese ajuste ni sello adecuado, hay que pedir ayuda o hay que probar otro tamaño o otro modelo. Ahora, para quitar ese respirador N95, sabemos que no se debe tocar la parte de adelante del respirador porque esa puede encontrarse contaminada. Es más, hay que quitarse el respirador alando lo que va a ser la banda inferior sobre la parte de atrás de la cabeza sin tocar el respirador, haciendo lo mismo con la banda que tiene hacia el superior. Y se bota el respirador en el recipiente de los desechos y aparte de eso, después de hacer este procedimiento hay que lavarse las manos. Ahora, hay que recordar esto, si la bata no es resistente a ciertos fluidos, el personal sanitario deberá utilizar un delantal impermeable para ciertos procedimientos que impliquen grandes volúmenes de líquidos para así que esta no pueda llegar a atravesar lo que va a ser la bata y contamine. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valesca Delgado y les voy a hablar sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y establecimientos de salud en el contexto de COVID-19. El uso de mascarillas es una de las medidas profilácticas para limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias, entre ellas la infección por el COVID-19. La mascarilla no proporciona por sí sola suficiente protección y deben tomarse otras precauciones, igualmente importantes, pues esta se debe combinar con una adecuada higiene de manos y otras medidas de prevención y control de las infecciones, para así poder evitar la transmisión del COVID-19 entre las personas. Cuando no está indicada la utilización de mascarillas, da lugar a gastos innecesarios, obliga a adquirir material y crea una falsa sensación de seguridad, que puede hacer que se descuiden otras medidas esenciales, como la higiene de las manos. Incluso si no se utiliza correctamente, las mascarillas no reducen el riesgo de transmisión. Es muy importante que se sepa colocar la mascarilla, pues esta se la debe colocar minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y además anudarla firmemente para que no hayan espacios de separación con la cara. Y no se debe tocar mientras ésta se lleva puesta. Si se usa una mascarilla, es fundamental utilizarla y desecharla correctamente para que sea eficaz y poder evitar que aumente el riesgo de transmisión asociado con el uso y su eliminación incorrecta, pues se debe retirarse con la técnica correcta y después de quitársela se debe realizar el respectivo lavado de manos. En cuanto la mascarilla esté húmeda, se la debe sustituir por otra que esté limpia y seca. No se debe reutilizar las mascarillas de un solo uso, ya que estas se las debe desechar inmediatamente una vez utilizadas. Las mascarillas de tela, como por ejemplo las que son fabricadas de algodón o de gasa, no se recomiendan en ninguna circunstancia. Utilización de mascarillas quirúrgicas de acuerdo al entorno. En un entorno comunitario, las personas que no presenten síntomas
deben evitar aglomeraciones y evitar permanecer con frecuencia en espacios cerrados y con gran afluencia de personas. Deben mantener al menos 2 metros de distancia de cualquier persona con síntomas respiratorios. Además, realizar higiene de manos frecuentemente y al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo de papel. Desechar este inmediatamente y realizar el respectivo higiene de manos. También es muy importante abstenerse de tocarse la boca y la nariz. Las personas que sí presentan síntomas deben utilizar mascarillas y procurar atención médica para la fiebre, la tos y la dificultad para respirar. Todo esto lo antes posible o de acuerdo con los protocolos locales. También es muy importante que estas personas sigan las orientaciones sobre el manejo adecuado de mascarillas según los puntos clave. En cuanto a la atención en el domicilio, los familiares o cuidadores de personas que presenten síntomas respiratorios leves que hagan sospechar que están infectados por COVID-19 deben realizar higiene de manos frecuentemente, mantener la máxima distancia posible con las personas sanas, de al menos 2 metros, usar mascarilla cuando se esté en la misma habitación que el enfermo, desechar la misma inmediatamente después de usarla y mejorar la ventilación de la vivienda abriendo las ventanas. Las personas que presenten síntomas respiratorios leves en los que se sospeche la infección por COVID-19 deben, al igual que las anteriores, realizar el higiene de manos frecuentemente, mantener la máxima distancia posible con las personas sanas al fin de evitar que se propaguen secreciones respiratorias, proporcionar a estas personas una mascarilla para que la utilicen con la mayor frecuencia posible. Además, también mejorar la ventilación de la vivienda abriendo las ventanas. En los establecimientos de salud, las personas que sí presentan síntomas deben usar mascarillas en las salas de espera o durante el transporte en el interior del establecimiento de salud. Además, deben usar mascarilla en los lugares donde se agrupe a los casos sospechosos o confirmados. En cuanto a los trabajadores de la salud, ellos deben usar mascarilla quirúrgica para entrar en una habitación donde se haya ingresado a casos sospechosos o confirmados de infección por el COVID-19 y durante la atención a los casos sospechosos o confirmados. También deben usar respirador N95 certificado por el NIOSH y además deben usar mascarilla quirúrgica durante el triaje respiratorio. Tipo de equipo de protección personal recomendada para ser utilizado en el contexto de la enfermedad COVID-19, según el entorno, el personal y el tipo de actividad. Establecimientos de salud. Además de utilizar el equipo de protección apropiado, siempre se debe realizar frecuentemente la higiene de manos y también la higiene respiratoria. El equipo de protección personal debe desecharse en un contenedor de residuos apropiado después de su uso y la higiene de las manos debe realizarse antes de ponerse y después de quitarse el equipo de protección personal. En cuanto a la habitación del paciente, el profesional de salud que va a brindar atención directa a pacientes con COVID-19 sin procedimientos que generen aerosol va a utilizar batas de quirófano, mascarilla o respirador N95, monogafas, protector facial y además guantes de examinación. Aquellos profesionales de salud que brindan atención a pacientes con COVID-19 con procedimientos que generen aerosol van a utilizar batas quirúrgicas, mascarilla N95 o el respirador FFP2 o FFP3, además de las monogafas, guantes quirúrgicos
y además también van a utilizar zapatones quirúrgicos y gorros quirúrgicos. El personal de limpieza y desinfección que ingresa a la habitación de acuerdo a la frecuencia establecida para la limpieza y desinfección va a utilizar batas quirúrgicas, mascarilla quirúrgica, monogafas y guantes apropiados para la limpieza. El familiar o visitante va a ingresar a la habitación solo si es estrictamente necesario, y si este es el caso va a utilizar batas quirúrgicas, también va a utilizar mascarilla quirúrgica, monogafas y guantes de examinación. Otras áreas de tránsito de pacientes como son los pasillos, aquí todo el personal debe tener una distancia de al menos 2 metros. En la sala de espera, los pacientes que presenten síntomas respiratorios van a utilizar mascarilla quirúrgica y, por supuesto, distancia entre las personas de 2 metros. Y aquellos que no tengan síntomas respiratorios van a tener que mantener, al igual que los anteriores, su distancia de 2 metros. En el triaje, el personal sanitario designado para la evaluación inicial que no involucre contacto directo va a tener que respetar la distancia establecida anteriormente. Y aquellos que tengan una evaluación inicial que involucre contacto directo van a utilizar mascarilla quirúrgica y guantes de examinación. En el triaje, los pacientes con síntomas respiratorios van a utilizar mascarilla quirúrgica y van a guardar la distancia de 2 metros. Y aquellos pacientes que no tengan síntomas respiratorios van a guardar igualmente la distancia de 2 metros entre persona y persona. Las personas del área administrativa van a tener que, al igual que las anteriores, guardar su distancia de 2 metros. Toma de muestras de laboratorio. Todas las muestras recogidas en el laboratorio deben considerarse potencialmente infecciosas. El personal sanitario que recoja, manipule o transporte cualquier muestra clínica deberá cumplir rigurosamente las siguientes medidas habituales de precaución y prácticas de bioseguridad para reducir al mínimo la posibilidad de expansión a agentes patógenos. El personal deberá recibir formación sobre prácticas de manipulación seguras y procedimientos de descontaminación de derrames. Deben empacar y transportar la muestra de acuerdo a los lineamientos establecidos. Garantizar que los laboratorios en los establecimientos de salud apliquen obligatoriamente las prácticas de bioseguridad y los requisitos de transporte apropiados para el tipo de organismo que se vaya a manipular. Todas las muestras deben entregarse en mano siempre que sea posible. No se deben utilizar sistemas de tubos neumáticos para transportar muestras. Además, es muy importante identificar la muestra de acuerdo al protocolo establecido. El equipo de protección personal en servicios de salud ambulatorios. En el consultorio, los profesionales de salud que realicen examen físico del paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 deberán utilizar el siguiente equipo de protección personal, como es la bata, el respirador N95, van a utilizar monogafas y guantes de examinación. Además, los profesionales de la salud que vayan a realizar examen físico de pacientes sin síntomas respiratorios deberán utilizar el equipo de protección personal según precauciones estándar y evaluación de riesgos. Los pacientes con síntomas respiratorios deberán utilizar mascarilla quirúrgica y guardar la distancia. Los pacientes sin síntomas deberán guardar la distancia de 2 metros entre persona y persona. El personal de limpieza ingresa a la habitación de acuerdo a la frecuencia establecida para la limpieza y desinfección, deberá utilizar bata, mascarilla N95, monogafas y los guantes adecuados para la limpieza. El entorno comunitario. En el domicilio, el paciente y la familia, por su parte, deberán seguir las siguientes recomendaciones.
como son ubicar al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Además, limitar el número de personas que cuiden al paciente, idealmente asignarle una persona que goce de buena salud y no tenga enfermedades de riesgo. Además, es muy importante no permitir visitas si no es necesario. Los demás habitantes del hogar deben ubicarse en una habitación distinta. Si ello no es posible, deben mantener una distancia mínima de 2 metros con el enfermo, como por ejemplo dormir en camas separadas. Limitar el movimiento del paciente y reducir al mínimo los espacios compartidos, como por ejemplo el baño o la cocina, garantizando así, en todo caso, que estén bien ventilados. Para eso es necesario tener bien abiertas las ventanas. Es muy importante realizar higiene de manos después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato, antes y después de preparar alimentos, antes de comer y después de usar el baño, y siempre que se advierta suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible en las manos, se puede usar alcohol gel. Cuando haya suciedad visible, se debe lavar las manos con abundante agua y jabón. Antes de recomendar el alcohol gel para uso doméstico, conviene evaluar los riesgos potenciales, como por ejemplo ingestión accidental o algún incendio. Para secarse las manos, después de lavarse con agua y jabón, es preferible usar toallas de papel descartables. De no haberlas, se utilizará una toalla exclusivamente para esa finalidad, cambiándola cuando ésta se encuentre húmeda. También es muy importante que todas las personas sigan las medidas de higiene respiratoria en todo momento, sobre todo las que se encuentran enfermas. Desechar los materiales empleados para taparse la boca y la nariz y lavarlos adecuadamente, como por ejemplo los pañuelos de tela se los debería lavar con agua y con jabón. Todos los desechos que genere el enfermo o la atención al enfermo deberán colocarse en un recipiente con una funda plástica dentro de la habitación hasta que se eliminen junto con los residuos generales de la casa. Evitar otras formas de exposición a las personas enfermas o a los objetos contaminados en su entorno inmediato, como por ejemplo, no compartir cepillos de dientes, no compartir cubiertos ni platos, bebidas, toallas, esponjas o sábanas. Los platos y los cubiertos deben lavarse con agua y jabón después de cada uso, no hace falta desecharlos. Es muy importante limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies que hayan estado en contacto con el enfermo, como la mesa de noche, la estructura de la cama y otros muebles que contenga la habitación. Todo esto se lo debe realizar con desinfectante de hogar que contenga una solución de cloro diluido, 1% de cloro y 99% de agua. Además, limpiar y desinfectar las superficies del baño y del inodoro al menos una vez al día, al igual que el anterior, con un desinfectante de hogar compuesto con una solución de cloro diluido. Lavar la ropa, sábanas, toallas de las personas enfermas con agua y con jabón, y si se lo hace a máquina, de 60 a 90 grados, con detergente común, y dejar que se sequen bien al sol. La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa hasta el momento de lavarla, no se debe sacudir y también se debería evitar el contacto directo con la piel y la ropa con los materiales contaminados. Usar guantes descartables y ropa protectora para limpiar y manipular superficies, ropa o sábanas manchadas con fluidos corporales. Las personas que tengan síntomas deben permanecer en casa de acuerdo a las indicaciones médicas respectivas. Se consideran contactos todas las personas que convivan en el domicilio. Por tanto, su salud debe ser objeto de vigilancia médica. Los profesionales sanitarios que presten atención domiciliaria deben realizar una evaluación de los riesgos para elegir los equipos de protección individual más adecuados. El equipo de protección personal en el domicilio. Aquellos pacientes con síntomas respiratorios
van a tener que utilizar una mascarilla quirúrgica y tener su distanciamiento de 2 metros. El cuidador de esa persona, al ingresar a la habitación del paciente, pero no proporcionar atención o asistencia directa, deberá utilizar la mascarilla quirúrgica. El cuidador que brinda atención directa al paciente o manipula heces, orina o desechos del mismo, deberá utilizar un delantal, una mascarilla quirúrgica y además guantes de examinación. Los profesionales de salud que brindan atención o asistencia directa a un paciente en el hogar deberán utilizar la bata quirúrgica, mascarilla quirúrgica, monogafas y además guantes de examinación. Es muy importante recalcar que la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener el amamantamiento tanto para los casos de madres confirmadas como en sospecha, siempre y cuando se mantengan las medidas para la prevención de infección transmitida por gotas y por contacto. En caso de madres con enfermedad grave, recurrir a la extracción de la leche tomando las máximas precauciones de aislamiento y además que sea administrada al lactante por un cuidador sano. Es muy importante destacar que a pesar de que la lactancia materna otorga muchos beneficios, como el potencial paso de anticuerpos madre-hijo frente al SARS-CoV-2, no hay datos suficientes para hacer una recomendación firme sobre el amamantamiento en el caso de mujeres infectadas por el virus. La posibilidad de una transmisión vertical del virus no puede descartarse, por lo que sería relevante considerar el screening para SARS-CoV-2 de la leche proveniente de madre con sospecha o confirmación de la infección, debido a que el virus puede excretarse durante el periodo de incubación. En hijos de madres con infección por SARS-CoV-2 durante los primeros 14 días y a la luz de los datos disponibles, parece aconsejable no amamantar. Se debe facilitar la extracción de la leche con equipo individual y administrar esta leche materna al lactante, siguiendo en todo momento las medidas de protección de la infección. A partir de los 14 días de vida, según los resultados virológicos, debe considerarse de forma individual cada caso. Para los casos de madres lactantes fuera del periodo postnatal inmediato que se encuentran contagiadas o hay algún tipo de sospecha de infección por el SARS-CoV-2, se recomienda extremar las medidas del aislamiento, como higiene de manos y mascarilla facial, para amamantar al lactante o extraer la leche tomando las máximas precauciones de aislamiento, las mismas mencionadas anteriormente. Y además que su administración se realice por un cuidador sano. En recién nacidos prematuros ingresados se debe utilizar leche de banco. Áreas públicas. El equipo de protección personal en áreas públicas va a ser el siguiente. En aquellos individuos con síntomas respiratorios van a utilizar mascarilla quirúrgica y el distanciamiento. Y en aquellos que no tengan síntomas respiratorios, el distanciamiento persona a persona de 2 metros. Puntos de entrada. En el punto de entrada deberá aislarse a los pasajeros con signos y síntomas febriles o respiratorios que hayan podido haber estado expuestos a pacientes con COVID-19. Inmediatamente se deberá cumplir el lineamiento operativo para la respuesta de COVID-19. Para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, será necesario que esos viajeros se encuentren en una habitación bien ventilada de uso exclusivo para ellos, pues lo ideal sería que hubiese un baño exclusivo para los casos sospechosos o confirmados. Es necesario informar a los pacientes y a sus familiares de la necesidad de aplicar este procedimiento y atender a sus preocupaciones. El personal del punto de entrada deberá pedir a los casos sospechosos que lleven una mascarilla quirúrgica mientras esperan el traslado en lugar del aislamiento preventivo obligatorio. Además, que no toquen ni manipulen la parte frontal de la mascarilla. Si lo hacen, deberán seguir las pautas de higiene de manos con alcohol gel o con agua y jabón.
Si estas mascarillas se llegan a humedecer o se llegan a manchar con secreciones, deberá cambiarse inmediatamente. Deben seguir las pautas de higiene respiratoria en todo momento. En caso de no llevar mascarilla, se deben cubrir la boca y la nariz con un pañuelo o con la parte interna del codo, ya sea al toser o al estornudar, y seguir luego las pautas de higiene de mano con alcohol gel o con agua y jabón. Además, deben limitarse a utilizar los espacios que les han sido asignados. El personal del punto de entrada deberá evitar entrar en el espacio de aislamiento en el que se encuentran los casos sospechosos, a la espera de su traslado al aislamiento preventivo obligatorio. En caso de que tengan que entrar, deberán colocarse una mascarilla quirúrgica que cubra nariz y boca, la cual debe estar bien ajustada a la cara para que no queden resquicios. Además, no tocar ni manipular la parte externa de la mascarilla en ningún momento mientras ésta se esté usando. Realizar la higiene de manos antes de ingresar a la sala de aislamiento y después de salir de ella, con alcohol gel o con agua y jabón. Los desechos que generen los casos sospechosos o que se generen en la zona de aislamiento deberán eliminarse en un contenedor con tapa en la sala de aislamiento. El personal de limpieza con el equipo de protección personal deberá limpiar las superficies en contacto frecuente con los casos sospechosos de la zona de aislamiento, ya sea 3 veces al día o cada vez que esto sea necesario. Equipo de protección personal en puntos de entrada. Profesionales de salud que realicen exámenes de detección deberán utilizar mascarillas quirúrgicas y guantes de examinación. Aquellos pasajeros con sintomatología respiratoria deben utilizar mascarilla quirúrgica y tener un distanciamiento de 2 metros. El personal de limpieza que ingresa al área de acuerdo a la frecuencia establecida para la limpieza y desinfección deben utilizar bata, mascarilla quirúrgica, monogafas y además los guantes adecuados para la limpieza. El personal y profesional de la salud que ayuda al pasajero a ser transportado a un establecimiento de salud va a utilizar la bata, mascarilla quirúrgica, monogafas y guantes de examinación. En la ambulancia, el equipo de protección personal que se debe de tener en la ambulancia es el siguiente: el personal sanitario que brinda atención directa a pacientes con COVID sin procedimientos que generen aerosol deben utilizar bata, mascarilla quirúrgica, monogafas y guantes de protección, mientras aquellos que brindan atención a pacientes con COVID-19 con procedimientos que generen aerosol deben utilizar la bata quirúrgica, mascarilla N95 o la FFP2, además de las monogafas y los guantes de examinación. El conductor de la ambulancia no requiere equipo de protección personal, pero sí tener un distanciamiento de 2 metros. Aquel chofer de la ambulancia que ayuda a cargar o descargar pacientes con sospecha de enfermedad de COVID-19 va a utilizar bata quirúrgica, mascarilla quirúrgica y monogafas. Y si no tiene contacto directo con el paciente, va a utilizar la mascarilla quirúrgica. El paciente con sospecha de enfermedad de COVID-19 va a utilizar la mascarilla quirúrgica y el personal de limpieza va a utilizar la bata quirúrgica, además de la mascarilla quirúrgica, las monogafas, los guantes adecuados para la limpieza y un delantal. Consideraciones especiales para los equipos de respuesta rápida que ayudan con las investigaciones de salud pública. El equipo de protección personal para equipos de respuesta rápida es el siguiente: el equipo investigador que entrevista a pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 o sus contactos no requieren de equipo de protección personal, ya que este se realiza de forma remota, ya sea por teléfono o por videoconferencia. Esta entrevista de forma remota es el método preferido. La entrevista a pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 sin contacto directo van a utilizar mascarilla quirúrgica y el distanciamiento de 2 metros. El equipo investigador que realiza entrevista por parte del equipo
investigador a contactos asintomáticos de pacientes con COVID-19 van a utilizar mascarilla quirúrgica y el distanciamiento de 2 metros, al igual que los pacientes sospechosos o confirmados con COVID durante la entrevista por parte del equipo investigador. El contacto asintomático durante la entrevista por parte del equipo investigador va a tener un distanciamiento de 2 metros. Controles administrativos. Algunos de los controles administrativos y de las políticas de prevención y control de la transmisión de las infecciones por COVID-19 dentro del ámbito de la atención médica son los siguientes. Establecer infraestructuras y actividades sostenibles de prevención y control de infecciones. Capacitar a los familiares o cuidadores de los pacientes sobre las medidas de prevención y de control. Además de desarrollar lineamientos sobre el reconocimiento temprano de la infección respiratoria que ha podido originar el COVID-19. Asegurar el acceso a las pruebas de laboratorio para de esta manera detectar el agente etiológico. Prevenir el hacinamiento, especialmente en el servicio de emergencias. Proporcionar áreas de espera especiales a los pacientes asintomáticos. Además, aislar adecuadamente a los pacientes hospitalizados. Asegurar el suministro adecuado de equipos de protección personal y asegurar de esta manera el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención y control de infecciones en todas las facetas de la atención de la salud. Medidas administrativas relacionadas con el personal sanitario. Hay que proporcionar una formación adecuada al personal sanitario, además de velar por que haya una adecuada relación entre el número de profesionales sanitarios versus el número de pacientes. Asegurar que el personal sanitario y el público comprendan la importancia de solicitar atención médica con prontitud, además de comprobar que el personal sanitario siga las precauciones habituales y proporciona mecanismos de mejora, según lo documentado. Incluso supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención y control de infecciones, junto con la aplicación de ciclos de mejora, continuando la calidad según sea necesario. Controles ambientales y de infraestructura. Estos tienen como objetivo asegurar que haya una ventilación adecuada en todas las áreas del establecimiento de salud, así como una limpieza adecuada del entorno. Tanto esta separación espacial como la ventilación adecuada pueden ayudar a reducir la propagación de muchos agentes patógenos en el entorno de la asistencia sanitaria. Hay una separación obligatoria de al menos 2 metros entre todos los pacientes, pues se debe tener en cuenta que los coronavirus son virus envueltos por una capa lipídica, lo que les hace ser especialmente sensibles a los desinfectantes de uso habitual en el medio sanitario. La limpieza habitual en los establecimientos de atención o los domicilios que acogen a pacientes con infección por COVID-19 presunta o confirmada. Además, es muy importante destacar que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 sigue siendo viable en aerosoles durante horas y en superficies durante días. En el siguiente cuadro tenemos el tiempo de persistencia del virus. En el plástico, de 2 a 3 días, en el aire, 3 horas, en el cartón, 24 horas, en el cobre, 4 horas y en el acero inoxidable dura de 2 a 3 días. Comité Técnico de Prevención y Control de Infecciones. Este comité debe revisar la ficha técnica y emitir criterio. Se debe asegurar que los procedimientos técnicos para el posterior proceso de adquisición o compra de los antisépticos y desinfectantes requeridos. Por tanto, la limpieza minuciosa de las superficies ambientales con agua y detergente y la aplicación de desinfectantes de nivel hospitalario de uso común como el hipoclorito de sodio o el monopersulfato de potasio con registro sanitario, es un procedimiento eficaz y suficiente. La ropa blanca, los utensilios de cocina y los desechos médicos deben manipularse de conformidad con procedimientos rutinarios seguros. El personal de limpieza
debe estar capacitado para la realización del procedimiento de limpieza y desinfección de áreas según corresponda. Además, debe utilizar el equipo de protección personal de acuerdo al grado de exposición, pues es importante la supervisión, la evaluación y la retroalimentación en ambos sentidos. El procedimiento diario de la limpieza y desinfección de las superficies de alto contacto se hará con la frecuencia determinada en los protocolos del establecimiento de salud y cada vez que se requiera, asegurando que no se quede humedad en las superficies. Además, se puede emplear toallas con desinfectante para este efecto. Se debe considerar asignar dicho proceso al auxiliar de enfermería o personal designado para esta actividad, que tenga la debida capacitación y entrenamiento requerido. Deberán determinarse horarios para la limpieza y desinfección recurrente. Toda actividad de limpieza debe quedar registrada según el área, tanto con hora, fecha y la persona responsable. La limpieza general se hará siempre teniendo en cuenta los principios básicos. En húmedo, desde las zonas más limpias a las más sucias, de arriba hacia abajo y los pisos en zigzag. Actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a COVID-19 en el ámbito sanitario. En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada, es crucial mantener la capacidad de respuesta del sistema sanitario para asegurar la continuidad de la actividad asistencial ante el aumento del flujo de pacientes en los hospitales. Por ello, conviene incidir en la importancia de que todos los profesionales sanitarios apliquen de manera correcta las medidas de protección ante cualquier paciente con síntomas respiratorios. Todo esto con el objetivo de minimizar exposiciones de riesgo. En cualquier caso, dada la posibilidad de que no se puede evitar que esto ocurra, se propone una serie de actuaciones a realizar ante posibles exposiciones de riesgo a COVID-19. En este sentido, el personal de salud ocupacional o quien haga sus veces en el establecimiento de salud deberá llevar a cabo una evaluación individualizada del riesgo, cuyo resultado se comunicará al nivel superior y de acuerdo al flujo de información ya establecido para la notificación. En la valoración del profesional sanitario se tendrá en cuenta el servicio en el que desarrolle su actividad asistencial, ya sea en unidades con pacientes especialmente vulnerables como hematología, UCI, oncología o unidades de quemados, o si el profesional tiene factores de riesgo. Se considerará exposición de alto riesgo si se han realizado procedimientos que generen aerosoles, sin el equipo de protección personal adecuado o ha incumplido las medidas de bioseguridad establecidas. A continuación, los equipos de protección personal para el médico ocupacional. Aquellos que realicen examen físico de pacientes sin síntomas deberán utilizar el equipo de protección personal según precauciones estándares y evaluación de riesgos. Y aquellos que realicen examen físico de pacientes con sospecha o con confirmación de COVID-19 deberán utilizar bata de cirugía, mascarilla quirúrgica, monogafas y guantes de examinación. Gracias. Bueno, continuando vamos a hablar los lineamientos para el alta médica hospitalaria y seguimiento de pacientes con alta médica hospitalaria del COVID-19. Los criterios del alta médica. Para que el paciente sea de alta clínica debe considerarse las siguientes condiciones: que el paciente esté febril por 72 horas consecutivas, que su frecuencia respiratoria esté dentro de los rangos normales, que tenga una saturación de oxígeno en la región costa sea mayor del 96% y en la región sierra mayor del 93%, sin oxígeno complementario. Que la evolución radiográfica de una placa de pulmones esté con una evidencia favorable, que haya descenso de los valores de PCR, LDH y CDK, no tenga ningún tipo de comorbilidad o complicación que requiera hospitalización, y el alta médica va a ser aprobada por un equipo multidisciplinario. Todo lo descrito anteriormente se debe acompañar de un hisopado, cuyos valores tienen que ser negativos de carga viral para el COVID-19. Se realizarán dos,
un hisopado nasofaríngeo y un hisopado orofaríngeo a las 24 horas de considerar los criterios antes mencionados. En los pacientes que presentan inmunodepresión o comorbilidad importante como hipertensión y diabetes, entre otros, se hará el alta con los siguientes supuestos: que no tenga neumonía unilobular, no tenga disnea, con saturación de oxígeno y frecuencias respiratorias normales, que su cifra de linfocitos sea mayor a 1200, transaminasas normales, LDH normal, dímero D menor a 1000. Una vez dada el alta médica, el paciente deberá pasar a vigilancia activa. El aislamiento preventivo obligatorio. Posterior a la alta médica, el paciente deberá continuar con aislamiento preventivo obligatorio por 2 semanas luego de dado el alta médica. Se debe aplicar el protocolo para el aislamiento preventivo obligatorio en personas con sospechas y positivo de COVID-19. Seguimiento al paciente con alta médica en aislamiento preventivo obligatorio. El establecimiento de salud que ha emitido el alta médica al paciente se encargará de notificar al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Cada subsistema de salud debe emitir los lineamientos correspondientes para mantener la provisión de servicios y seguimiento a los pacientes de aislamiento preventivo obligatorio con alta médica. Frecuencia mínima de seguimiento. La primera llamada de seguimiento se va a realizar a las 48 horas de la alta médica, luego a los 7 días, a los 14 días y al terminar el aislamiento preventivo obligatorio y al cumplir el mes del aislamiento. En caso de que exista daño pulmonar, el seguimiento deberá extenderse por 3 o 6 meses más, posterior al alta hospitalaria. Gestión de pacientes con nuevos resultados positivos después de la alta médica hospitalaria. En caso de que posterior al hisopado nasofaríngeo e hisopado orofaríngeo de seguimiento a las 24 horas y a los 14 días posteriores al aislamiento preventivo, los resultados reflejen carga viral alta, el paciente deberá mantenerse en aislamiento preventivo obligatorio. Si los síntomas no requieren apoyo médico especializado, deberá mantenerse con aislamiento preventivo obligatorio. En caso de que el paciente tenga alguna dificultad respiratoria o esté fuera de los rangos normales, fiebre, etc., que le realice el médico, deberá volver al hospital, un reingreso hospitalario. Protocolo para el aislamiento preventivo obligatorio en personas con sospecha y positivo para COVID-19. Se debe llevar unas recomendaciones para la persona con aislamiento domiciliario. La persona con sospecha de positivo de COVID deberá permanecer en una habitación individual ventilada. En caso de no cumplir con esto, se deberá crear condiciones en la vivienda para que al menos permanezca un mínimo de 1 metro de distancia a 2 metros de los demás integrantes de la familia. Las personas en aislamiento preventivo obligatorio deben colocarse adecuada y permanentemente mascarilla. En caso de usar mascarilla desechable o casera, el cambio se deberá realizar 3 horas máximo y si se moja o se contamina en secreciones, el cambio debe ser inmediato. Las mascarillas o respiradores desechables o caseras en uso o posterior al mismo no deben ser manipuladas, no deben reutilizarse y deben ser desechadas en una funda plástica exclusiva para desechos del paciente, la cual deberá permanecer cerrada cuando no se requiera su uso. Designar utensilios de aseo, cepillos de dientes, toallas, jabón, vajillas, cubiertos, todo exclusivo que use el paciente debe ser lavado por separado. Las personas que se encuentren en aislamiento preventivo obligatorio deben mantener adecuada higiene de manos, que comprende lavado y desinfección de manos. El lavado de manos debe ser con agua y jabón, por un periodo al menos de unos 40 segundos, antes y después de ir al baño. Del consumo o manipulación de alimentos, posterior al contacto de superficies o uso común y contacto con la cara. También se debe realizar la desinfección, que es con alcohol gel o alcohol al 70%. Recomendaciones para el cuidador. Asigna al cuidador
de la persona en aislamiento un miembro de la familia que goce de buena salud y no tenga enfermedades crónicas o persistentes, y tampoco ningún tipo de vulnerabilidad, y tampoco que esté dentro de adultos mayores. Las mascarillas o respiradores desechables o caseras en uso posterior al mismo no deben ser manipulados, ni reutilizados, ni desechados. Se debe hacer el cambio en unas 3 horas máximo. Si se moja o se contamina, debe de ser inmediatamente. En una funda plástica que sea solamente exclusivo del cuidador del paciente, lo cual debe permanecer cerrada cuando no se requiere de su uso. El cuidador debe llevar una mascarilla bien ajustada al rostro cuando esté en la misma habitación de la persona en aislamiento preventivo obligatorio. El cuidador de esta persona se encuentra con una adecuada higiene de manos, lavados y desinfección. Debe de evitar el contacto directo con fluidos corporales, secreciones orales, respiratorias. En caso de que lo hace, se recomienda una inmediata higiene, que es el lavado de las manos, desinfección, cambio de ropa, que se debe hacer con agua caliente y jabón. En el caso de que el cuidador requiera salir de su domicilio donde se encuentra el paciente aislado, debe utilizar ropa limpia, así como el calzado que no haya utilizado durante los momentos de cuidar al paciente. Debe dejar toda la ropa y zapatos que haya estado en contacto del paciente en un recipiente con detergente para su posterior lavado. Tener calzado de uso específico para mantener a la persona infectada, de preferencia zapatos totalmente cerrados. Al salir de la habitación, después de atenderlo, debe sacarse los zapatos, rociarlo con algún tipo de desinfectante que está descrito y dejarlos a la entrada. La persona que se encuentra con un aislado debe mantener una adecuada higiene, que es el lavado de manos, por más de 40 segundos, antes, después de ir al baño, el consumo o manipulación de alimentos, posteriores, cuando se ha tenido contacto en la superficie o contactos con la cara. También se hace la desinfección con alcohol gel o alcohol solo al 70%. Recomendaciones para la familia. Lo primero, es importante que no se debe permitir visitas durante el aislamiento preventivo obligatorio. Limitar el movimiento de la persona en aislamiento preventivo obligatorio. Reducir al mínimo los espacios compartidos, como por ejemplo cocina, baño. Ventilar la habitación del paciente en todo momento domiciliario, o sea, abrir ventanas. La persona en aislamiento preventivo obligatorio no debe compartir la habitación con otras personas. Si esto no es posible de los familiares, tienen que tener una distancia de 1 metro a 2 metros, usar mascarillas y dormir en camas separadas. Previo a la actividad de desinfección es necesario preparar una solución desinfectante, para lo cual se debe mezclar 3 cucharadas, o sea 30 mililitros de cloro comercial líquido en 1 litro de agua. Se deben limpiar los pisos y los baños con agua y detergente, luego desinfectar diariamente la solución desinfectante, dejar de actuar un poco y ventilar el área desinfectada. Para la limpieza de pisos, superficies de alto contacto se puede utilizar un trapeador aplicando la técnica del doble balde, la cual consiste un balde debe contener solución desinfectante y el otro agua limpia para el lavado del trapeador o trapo. Así se va a evitar la contaminación cruzada entre 2 ambientes. De no contar con 2 baldes, se puede procurar lavar con agua limpia el trapeador cada vez que se desinfecten los pisos. Para actividades de desinfección de materiales e insumos que hayan estado en contacto con la persona de aislamiento, como mesas, equipos de electrodomésticos, camas, entre otros, se podrá utilizar alcohol al 70%. Se considera contactos todas las personas que conviven en el domicilio. Su salud debe ser objeto de vigilancia. Si uno de los contactos presenta síntomas de afección respiratoria aguda, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, deberá notificarse a la brigada de salud que se encuentre designada para su seguimiento. El manejo de desechos dentro del domicilio donde existen pacientes en aislamiento. Los desechos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma, como guantes, pañuelo, mascarilla, se debe eliminar en una funda de plástico. A esta se la va a llamar la funda 1. Es preferible ponerle en un tacho de basura, con tapa y un pedal de apertura.
Dispuestos en la habitación, estos desechos no deben considerarse para actividades de recuperación y posterior reuso o reciclaje. Cuando se haya llenado las 3/4 partes de la funda 1, los desechos van a ser rociados cuidadosamente con solución desinfectante, lo más uniforme posible. No se debe humedecer el exceso de los desechos a fin de evitar que escurra líquido por la funda. Posterior a esto, se debe cerrar la funda con doble nudo para evitar que la abra. La funda 1 va a ser introducida en la funda 2. Esta aquí será ubicada junto a la salida de la habitación del paciente aislado, donde además se depositarán los guantes y mascarillas utilizados por el cuidador, personal sanitario que revisa al paciente. De igual forma, en el caso anterior, se rociará cuidadosamente la solución y se lo hará un nudo doble, evitando que la funda 1 interfiera con el cierre de la funda 2. La funda 2 se depositará en la funda de plástico, se llamará la funda 3, con el resto de los residuos domésticos. La funda 3 también se cerrará con doble nudo para evitar que la abran, evitando que la funda 2 interfiera con el nudo de la funda 3. Se debe rociar cuidadosamente solución desinfectante sobre la parte externa de la funda 3, evitando que se humedezca el exceso. Posterior al rociado de la funda 3 con solución desinfectante, esta debe almacenarse en un lugar adecuado y seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas en un tiempo no menor a 72 horas, o sea 3 días. Posteriormente, al almacenamiento de 72 horas de la funda se dispondrá acorde a modalidad y horario de recolección comunes del Gobierno Autónomo Descentralizado de la jurisdicción. No se debe realizar la disposición de la funda 3 fuera de los horarios o frecuencias no establecidas. Inmediatamente después de que el encargado de sacar la funda 3 para su posterior recolección por parte del GAT, se va a realizar una completa higiene de manos, ya sea con agua, jabón y a su vez alcohol gel. Gracias.